Bien, la palabra de esta mañana la he titulado "Y Dios estaba con él". Y Dios estaba con él. En nuestro caminar cristiano, en nuestro caminar diario, en la vida del cristiano, hermano, creemos y muchas veces pensamos que nuestra vida pasa desapercibida ante la mirada de las otras personas. Y usted sabe una cosa, no es así. Nosotros no pasamos desapercibidos ante la mirada del mundo. Las personas notan y se dan cuenta cuando están enfrente de un cristiano. Y también se dan cuenta cuando Dios está con esa persona. Se nota. Así es que nuestra vida no pasa desapercibida ante la mirada de las demás personas. Y en esta mañana, nuestro personaje de esta mañana se hacía notar ante las demás personas de que Dios estaba con él. Ahora, no les voy a decir de primera entrada quién es nuestro personaje de esta mañana, sino le voy a pedir por favor que me ayude. Vamos a hacer una especie de trivia, donde yo le voy a dar varias pistas y usted le va a acertar quién es el personaje que nos sirve como plataforma para el mensaje de esta mañana. Le voy a dar algunas pistas y le voy a dar unos segunditos para que usted vaya asimilando la pregunta y vaya acomodando y vaya escudriñando en sus adentros lo que usted ha aprendido en la palabra del Señor. Primera pista del personaje de esta mañana. Dice, fue concebido en la vejez de su padre. Primera pista. Fue concebido en la vejez de su padre. Ya usted puede ir mencionando nombres que usted cree que hace alusión al personaje del tema de esta mañana. Fue concebido en la vejez de su padre. Pista número 2. Su padre le hizo un vestido muy llamativo. Su padre le hizo un vestido muy llamativo. Yo sé que ya algunos han ido mencionando, ya algunos, ya puedo escuchar a algunos que donde están ahí haciéndole números, como decimos nosotros. ¿De quién puede ser esta persona? Fue concebido en la vejez de su padre le hizo un vestido muy llamativo. Y pista número 3. Su mamá fue la más querida de su padre. Su padre tenía varias esposas, pero la mamá de este muchacho fue la que su padre quiso más. Yo sé que ya más de algunos se ha ido acercando conforme le voy dando las pistas, ya va descartando algunos y va añadiendo otros. Y le voy a dar la última pista. Con esta última pista, yo sé que usted le va a atinar, usted le va a acertar, si es que ya no lo ha hecho. La última pista, cuarta pista. Sus hermanos lo odiaban. Y ahora sí, ya se acomodó, y ya le llegó. Puede, es más, puede ponerlo ahí en el chat de la transmisión. Ponga el nombre de la persona que usted cree que es el personaje de ahora. Yo le voy a dar 5 segundos para que usted lo anote ahí en el chat de la transmisión, el nombre de la persona. Vamos a ver. 5 segundos. Bien, con todas estas pistas, si su respuesta fue José, acertó. Hoy, en esta mañana, vamos a hablar de la vida de José. Y en algunos momentos vamos a parafrasear un poco la historia, porque es una historia lindísima y un poco larga, que le invito a usted a que la pueda leer, la historia de José.
una historia lindísima y vamos a poder ver cómo podemos sacar enseñanzas maravillosas que podemos aplicar a nuestra vida hoy en día. La vida de José estuvo envuelta en muchos altibajos. Hubieron momentos en los cuales José estuvo muy bien y en otros momentos José no estuvo tan bien. Cuando José tenía 17 años, sus hermanos, José le daba eso, tenía un don maravilloso que es los sueños. Y el Señor le revelaba sueños. Pues José, de una manera inocente, le contó a sus hermanos y a su padre los sueños que Dios le estaba dando, en donde, lógicamente, se miraba que tanto su padre como sus hermanos llegarían a postrarse delante de él. Y José les contó este sueño, y como que no les gustó a los hermanos. Entonces, sus hermanos confabularon un plan para deshacerse de José. Y en un día en que su padre envía a José a donde estaban sus hermanos pastoreando las ovejas, envía a José para que se fijara cómo estaban ellos, qué estaba pasando, qué estaba sucediendo. Y José se va. Cuando sus hermanos, que había odio en su corazón hacia José, lo miran que vienen, dice, este es el momento preciso para deshacernos de este soñador. Y primeramente ahí la opción fue, vamos a matarlo, vamos a tomar sus vestiduras, vamos a tomar la vestidura que nuestro padre le hizo, la vamos a llenar de sangre, le vamos a llevar la vestidura a nuestro padre y le decimos que una fiera lo devoró. Pero ahí salió otra idea y fue echarlo dentro de un pozo. Un pozo que, lógicamente por voluntad de Dios, pues estaba seco. Entonces, José estaba ahí lo metieron. En ese momento en que José está en el pozo, pasan unos madianitas que se dirigían a Egipto a comerciar, iban a vender sus productos, iban a comprar, iban a ir a negociar a Egipto. Entonces sus hermanos deciden venderle a José a estos hombres. Y la Biblia dice que fue vendido por 20 piezas de plata. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? Que 20 piezas de plata fue vendido José, 20 piezas de plata fue vendido Jesús. Mira, coincidencia, si se puede llamar, o tendrá un plan pues estratégico ahí por parte de Dios. Pero 20 monedas de plata dieron por José y se lo llevaron a Egipto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con José? Bueno, lógicamente, pues ya llegaron sus hermanos y le llevaron la túnica a su papá llena de sangre, le dijeron un animal posiblemente lo mató y el asunto fue que José murió. Lógicamente hubo dolor en su padre porque José en ese momento era el hijo menor de la familia y era, como les decía, el más querido por su padre. Entonces José fue llevado por estos mercaderes a Egipto. Y quiero que me acompañen al libro de Génesis. Génesis capítulo 39, verso 1. Génesis capítulo 39, verso 1. Ubíquelo ahí en su dispositivo o en su Biblia. Espero que la tenga ahí a mano. Génesis capítulo 39, verso 1. Dice así. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor, ¿qué dice? Estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José.
y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, claro, ¿a quién no? Sabiendo que todo lo que él tenía iba a ser bendecido. Dice el 4, eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal y lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar. ¿Por quién? Por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien. Las cosechas y los animales también prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto de lo que iba a comer. Vea qué gran preocupación. Lo que tenía que preocuparse Potifar era por saber qué iba a comer, porque José se encargaba de todo el resto. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un pecado contra Dios. Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se le negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Pero cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en manos de ella al salir corriendo de la casa. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Y cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó la versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí. Pero cuando yo grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José le había tratado. Entonces vea lo que sucede. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel. Y le mostró, lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí. ¿Qué dice el 21? Nuevamente vuelve a repetir. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. O sea, lo puso a administrar todo el calabozo. El encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. Y vuelve a decir nuevamente, y el Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Hermano, qué maravilloso es ver la fidelidad de Dios con aquellos que son fieles con Él.
cómo Dios, a pesar de las situaciones, a pesar de la situación incómoda en la cual estaba José, que cualquiera hubiese dicho, Dios no está conmigo. Ahora sí que el Señor me abandonó. Ahora sí que estoy solo. Ahora sí que el Señor se alejó de mí. ¿Por qué? Porque caí en la cárcel. Estoy en la cárcel. Fui vendido por mis hermanos. Fui negociado como cualquier trapo. Ahora sí es cierto que el Señor me abandonó. Pero podemos ver cómo Dios estaba con José. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, en cualquier momento, Dios seguía siendo fiel con José y lo prosperaba porque José era fiel con él. Qué maravilloso es el Señor. José, estando ahí en la cárcel, pudo darse cuenta que Dios estaba con él. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Saber uno, darse cuenta uno que en la situación difícil, en las situaciones complicadas que hay muchas veces en nuestra vida, en las situaciones oscuras, qué lindo es poder ver una luz cerca nuestro y saber que es el Señor que está con nosotros y que nos está diciendo, no temas, yo estoy contigo. No temas, porque yo no me he apartado de ti. No temas, porque yo seguiré siendo fiel por la eternidad. Qué lindo. Qué lindo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu fidelidad. José estaba en la cárcel y ahí Dios estaba con él. En Egipto era una tierra de grandes contrastes, hermano. La gente o era exageradamente rica o totalmente pobre. En muy pocas ocasiones, casi nulas, habían términos medios. No había nadie término medio, sino o era muy rico o era muy pobre. Y Potifar era uno de estos hombres ricos. Estos hombres ricos siempre construían sus casas de 3 pisos con sus jardines colgantes, una belleza, porque tenía dinero. Ahí José, dentro de esa riqueza, dentro de esa, si se puede llamar, bendición, porque José estaba bien, aunque su puesto era de esclavo, pero José disfrutaba de muchos beneficios dados por su amo, Potifar. En medio de todo aquello, José se mantenía en esa casa, pero ahí José pudo mostrar, o Dios más bien mostró a través de José, que él estaba con José. ¿Por qué? Porque todo lo que José hacía prosperaba. Hermano, qué lindo, y es que Dios quiere y Dios desea que todo lo que nosotros hagamos prospere. Ese es el corazón de Dios, eso es lo que Dios anhela, eso es lo que Dios desea, que todo lo que tú hagas prospere, que todo lo que tú hagas sea bendecido, que todo lo que tú hagas avance. Ese es el deseo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios es el mismo que estuvo con José, bendiciendo a José y prosperando lo que José hacía. Y es el mismo que está hoy con nosotros, deseando prosperar lo que tú haces. Ahora, la clave de toda esta bendición, la clave de toda esta prosperidad era que Dios estaba con José. José estaba experimentando aquella bendición del pacto que Dios había hecho con Abraham. Cuando le dijo, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás de bendición para otros. José estaba recibiendo aquella bendición de aquel pacto que Dios se había hecho con Abraham.
estaba siendo bendecido y estaba bendiciendo a otros. Usted sabe que cuando Dios te bendice es para que usted también bendiga a otros. Cuando Dios te prospera es para que tú le ayudes a los demás. Qué maravilloso es el Señor. Ahora, usted sabe que una de las cosas que yo he podido ver en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta situación, que muchas veces pues sí nos preocupa un poco, ¿verdad? Nuestra humanidad se preocupa de qué será lo que viene, la incertidumbre que hay, no sabemos qué va a suceder, hoy no sabemos qué va a pasar mañana, cuántos sabrán. Y esto es a nivel mundial, pero una de las cosas que yo he podido notar, hermano, con toda esta, si se puede llamar, cosa negativa de la pandemia y todo que hay que estar en nuestras casas, yo he notado cómo desde el momento en que esto inició, se desató un deseo de las personas por ayudar a otros. Y lo vimos al inicio, y las noticias, los medios de comunicación lo mostraban a cada instante, donde supermercados, casas comerciales daban su aporte a personas que no tenían alimento. Y todavía hoy en día hay empresas a nivel mundial inclusive y a nivel país que están ayudando a otras personas. Entre tanta situación y entre tanta cosa, pues he podido ver cómo hay un bonito ambiente de ayudar a otras personas. Ahora, entonces, la bendición de Dios no solo viene a nosotros, y no solamente es para nosotros, sino que nos alcanza para ayudar a otros. Amén. Ayudemos a otros. Entre tanto que usted pueda, amado hermano, yo sé, porque es un principio de la palabra, yo sé que Dios lo va a bendecir a usted, lo está bendiciendo a usted para que usted bendiga a otros. Y yo estoy muy agradecido con el Señor y le doy muchas gracias a Dios por los hermanos que se han acercado a nosotros y nos han dicho, hermano, yo quiero donar un diario para ayudar a una familia de la iglesia. Y lo hemos hecho. Y hemos podido ver la alegría y el gozo y el agradecimiento de estas personas a las cuales hemos ayudado como comunidad de fe, como iglesia. Inclusive personas que han dicho, hermano, no diga mi nombre. Aquí está este dinero, compre en un diario y usted lo ubica a la persona que usted crea necesaria. Y hemos ubicado varios diarios, hemos donado varios diarios a los diferentes hermanos. Y le damos gracias a Dios por la disposición y por la entrega de nuestros hermanos. Gracias, hermanos, gracias una vez más. Bien, Dios estaba con José, por lo cual la casa de Potifar fue bendecida. Su casa prosperaba, su ganado, sus cosechas, todo crecía, todo iba para arriba, todo iba creciendo, todo iba siendo fructífero. Y todo esto llevó a que José estuviera en el alto mando de todas las propiedades de Potifar. Ahora, ¿qué hacía José para que Dios estuviera con él? Le digo esta pregunta ahí. ¿Qué hacía José para que Dios estuviera con él? ¿Qué hacía José para que Dios estuviera con él? ¿Cómo se imagina usted que fue la vida de José? Cuando podemos ver que en el momento en que él es tomado por sus hermanos, puesto en aquel pozo, vendido como cualquier mercadería, y ahora estaba como esclavo
en la casa de un ateo. Podemos ver cómo José no renegó en ningún momento. Ni se puso a decir, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿por qué es que mis hermanos me odian? ¿Por qué es que mis hermanos me vendieron? Señor, solo a mí me pasa eso. Señor, ¿dónde estás? José no renegó. José se mantuvo íntegro. De hecho, estando en la casa de Potifar, y ya como lo hemos leído, el enemigo quiso destruir lo que Dios le había dado a José. Si bien es cierto, José estaba como esclavo, pero como les dije, José disfrutaba de beneficios enormes. Era el segundo después de Potifar. Entonces, lógicamente, que contaba con grandes beneficios al estar en esa casa. Posiblemente el nombre de esclavo era casi que, pues, para Potifar nada más. Porque para todos los demás, para toda la servidumbre, José era el jefe de ellos. Porque Potifar lo puso sobre todos sus bienes. Dios tenía a José ahí. Pero estando en medio de toda esa bendición, el enemigo quiso destruir eso. Y ya vimos cómo su mujer, la mujer de Potifar, intentó y fracasó en seducir a José. Lo intentaba y lo intentó por todas formas. Pero ella fracasó porque José era fiel a Dios. Y a José siempre quiso y mantuvo su integridad delante de Dios. ¿Cómo es posible que yo voy a hacer semejante pecado contra mi Dios? Hermano, qué lindo pudiéramos nosotros decir lo mismo ante las tentaciones. ¿Cómo pudiéramos nosotros estar bien firmes cuando la tentación llega? Mantenernos firmes ante la tentación. El Señor nos habla en su palabra que nos dice, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Qué lindo usted y yo pudiéramos resistir al enemigo y no ceder ante las cosas que él está poniendo en nuestra mente. El enemigo va a comenzar a atacar primeramente su mente. Después, todos los dardos del enemigo llegan aquí, a su mente. Pone malos pensamientos, malas actitudes, malos principios. Todo llega aquí. Aquí es donde pegan todos los dardos del enemigo. Aquí llegan. Pero en usted está el bajarlos de aquí a su corazón. Porque de aquí son simplemente malos pensamientos. Y ahí pueden estar dando vueltas, pueden estar amontonándose, pueden hacer lo que quiera aquí. Pero en el momento en que usted comienza a acariciarlos, en el momento en que usted comienza a chinear esos malos pensamientos y los baja aquí a su corazón, ahí es donde está el problema. Hay un dicho que dice que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Ahí pueden estar volando, volando y volando. Usted y yo no podemos hacer nada para detenerlos. Pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Los malos pensamientos van a llegar a nosotros. Los malos pensamientos van a llegar a su mente. Pero ahí los puede dejar y ahí los deja usted y no los baja a su corazón, sino que los resiste. Lo resiste y el enemigo huye de usted. Eso era lo que José hacía.
José, muchas veces, amados hermanos, no es solamente como resistir una tentación, sino muchas veces hay que huir. José tuvo que huir. Ya aquella situación se le estaba saliendo de las manos, ya aquella mujer era demasiado insistente y José huyó. Hay momentos en que hay que huir, sobre todo cuando se trata de pecados sexuales. Huye. Mejor que digan, como dice el dicho, aquí corrió y no que aquí murió. Aquí corrió y no que aquí cayó. Muchas veces es mejor correr. José huyó del pecado. Ahora, cuando Potifar se da cuenta de este asunto de José y escuchó solamente la versión de su esposa, envía a José a la cárcel. Y ahí cualquiera de nosotros pudo haber dicho, ahora sí que José. ¿Cómo es posible que Dios vaya a estar con José y vaya a permitir que José caiga en la cárcel? Hermano, ¿sabe una cosa? Los planes de Dios no son nuestros planes. Los planes de Dios, nosotros no conocemos los planes de Dios. Y posiblemente, y solamente Dios lo sabe, el por qué Él permitió que José experimentara en carne propia lo que era ser odiado por sus hermanos, lo que era ser vendido por sus hermanos, lo que era estar en una nación pagana siendo esclavo de un hombre pagano. No sé por qué Dios lo permitió, pero dentro de ese plan maravilloso, Dios estaba preparando a José para que fuera capaz de recibir lo que Dios tenía para él. Y usted y yo nos podemos preguntar, ¿pero de qué le pudo haber servido, hermano? No sé. No sé de qué le pudo haber servido, pero el plan de Dios es perfecto. Y muchas veces suceden cosas en nuestra vida que no sabemos por qué suceden. No sabemos por qué pasan. Y muchas veces situaciones difíciles. Pero Dios sí sabe. Y yo lo que me aferro es en saber que la voluntad de Dios para mí es buena, es agradable y es perfecta. Y yo me someto a su voluntad. Aunque a mí no me parezca, aunque yo no sienta que Él esté conmigo, yo me someto a su voluntad. Y le digo, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Posiblemente, muchos de nosotros hubiéramos pensado que José, como prisionero, pues Dios definitivamente no iba a estar con él. Pues no, dice la palabra, que Dios, ahí en la cárcel, Dios estaba con él. Hermano, toda persona, todo hijo de Dios que permanece fiel a Dios, Dios está siempre con él. Ahí en medio de la cárcel, José de igual manera no renegó. Y lo pusieron como jefe a cargo de todos los presos. Hermano, es que cuando el Hijo de Dios busca siempre mantener su integridad, mantenerse firme en lo que Dios le ha dado, mantenerse firme en la búsqueda de Él siempre, Dios lo va a poner en lugares de privilegio. Dios siempre va a buscar el tener a sus hijos que son fieles en lugares de privilegio. José ahí en medio de la cárcel, en medio de aquel ambiente, los calabozos en ese momento, amado hermano, y hoy no es la excepción. Tal vez pudieron haber sido peores que los de hoy, si es que hay algo peor que los calabozos de hoy en día. Las prisiones eran horribles, de pésimas condiciones. Allí estaban todos los presos que estaban esperando un juicio. Juicio que duraba posiblemente años y años hasta que el jerarca decidiera
llevarlo a juicio. José, ¿sabe cuánto estuvo José en prisión? Ahí. Cuando José llega y lo ponen a él a cargo de la prisión, y todo lo que José hacía prosperaba, y él era el jefe, él era el que cuidaba, él era el que mantenía el orden, y Dios estaba con José. Y ahí en la cárcel caen dos prisioneros que eran sirvientes del faraón. Uno era panadero y el otro era copero del rey. Y ahí en medio de la cárcel, esos dos hombres tienen un sueño, se lo estoy parafraseando nada más porque usted conoce la historia, tienen un sueño, lo cual no sabían su significado. Entonces José se acerca a ellos y les da el significado, en donde para uno de ellos era una buena noticia, porque iba a ser restituido nuevamente en el palacio al servicio del rey. Para el otro, desgraciadamente, la interpretación era que el rey iba a mandar a cortar su cabeza e iba a morir. Y resulta que, así como José lo dijo, así sucedió. Desde ese momento, cuando este sirviente fue restituido en el palacio nuevamente, de ahí pasaron 2 años y José en la cárcel. Hermano, cualquier persona se hubiera desanimado, cualquier persona hubiera tirado todo, cualquier persona hubiera dicho, no, esto no sirve, ¿de qué me vale todo lo que he hecho? Si estoy aquí sufriendo, si estoy aquí preso, si estoy aquí abandonado. Y yo sé que usted no me deja mentir, muchas personas hubiesen pensado eso. 2 años en la cárcel, 2 años en esta situación. Ahora, José salió de la cárcel porque por medio de ese sirviente que le dijo al faraón sobre la interpretación, el don que tenía José de interpretar sueños, el faraón manda a llamar a José para que le interprete su sueño. Y eso posiblemente sea más adelante en otro momento que vayamos a predicar sobre eso. José sale de la cárcel porque lo mandan a llamar. Si no hubiese sido por eso, posiblemente José todavía estuviera en la cárcel. Pero sale de la cárcel porque lo mandan a llamar para que le interprete los sueños al faraón. Pero hermano, cualquiera hubiera visto aquí las esperanzas perdidas. Sin embargo, José ponía todo su empeño en lo que se le asignaba. Qué bueno es tener un hombre trabajando en una empresa como José. Qué lindo es tener varios empleados como José. Porque José siempre atendía con diligencia todo lo que le ponían a hacer. Y lo hacía bien. Y Dios respaldaba lo que hacía. Usted sabe que la palabra nos manda a usted y a mí, que somos, para usted que es empleado, para yo que soy empleado, que tenemos un patrón. El Señor nos manda a hacer todo como si fuera para Dios. Y cuando Él nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para Dios, no se está refiriendo solamente al área espiritual. No, sino también a lo material. En nuestro trabajo, todo hijo de Dios debe siempre ser un ejemplo. Todo lo que hagamos debemos hacerlo como si fuera para Dios. Y Dios que todo lo ve, Dios que todo lo sabe, se va a encargar de personas que están en altos mandos, vean y valoren su fidelidad. Mucho que aprender de José. Muchas cosas nos enseña José en este pasaje. Todo lo que José hacía,
Dios lo hacía prosperar. Ahora, ya para ir terminando, cualquier idea de que José, siendo 2 veces víctima de una injusticia, hubiera sido abandonado por el Señor, queda totalmente descartado. Dios nunca, nunca, nunca abandonó a José. Aunque estuviera en la cárcel, aunque estuviera metido en un pozo, aunque fuera un esclavo, Dios siempre estuvo con José. Ahora, José siempre esperó pacientemente en Dios, sabiendo que Él era el que lo sostenía. Como dijo el salmista en su momento, en medio de su aflicción, el salmista dijo, pacientemente esperé en Jehová. Pacientemente esperé y en Jehová. Y Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre tierra firme y enderezó mis veredas. Cuando usted y yo sabemos esperar pacientemente la voluntad de Dios en nuestra vida, aunque muchas veces no veamos nada, aunque muchas veces no esperemos ni tengamos nada a la vista, esperemos pacientemente y confiemos en el Señor y Él se encargará. De bendecirnos y ponernos en puestos de privilegio. Y no solamente vamos a ser bendecidos, no solamente mi familia va a ser bendecida, no solamente la congregación va a ser bendecida, sino que esa bendición será para otros también. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermano, el aprendizaje que podemos tomar en este día es de que Dios nunca nos va a dejar. Por más oscuro que se vea el día, Dios siempre va a estar con usted. Dios siempre va a estar con nosotros. Y en medio de toda esta situación, Dios está con su pueblo y está sosteniendo a su pueblo. Dios siempre va a estar con usted y Él nunca, nunca te va a abandonar. Siempre Él caminará a nuestro lado, así como estuvo con José en el pozo o en la cárcel. Dios siempre caminará a nuestro lado. Gracias, Señor. Quiero que en este momento podamos cerrar nuestros ojos y decirle, Señor, gracias. Te pido perdón por las muchas veces que dudé que si estabas conmigo o no estabas. Ahora me doy cuenta, Señor, que tú nunca me dejaste. Ahora me doy cuenta, Señor, que siempre estuviste ahí. Perdóname, Dios bendito, por no notarlo. Perdóname, Señor, por no agradecerte. Ahora te doy las gracias, Señor, porque yo me doy cuenta que tú siempre estarás conmigo. Padre bueno, cierre sus ojos, por favor, mi hermano y mi amigo, y dele gracias a Dios. Porque igual como el salmista podemos decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y si hemos llegado hasta aquí, si usted ha llegado hasta aquí, es porque el Señor ha estado con usted. Es porque el Señor ha caminado a su lado.
es porque el Señor en algunos momentos te ha tenido que alzar en sus brazos para alivianar tu carga. Dele gracias a Dios. Querido amigo y hermano, dele gracias a Dios por las cosas que Él ha hecho, por su fidelidad y porque el Señor nunca te ha dejado y nunca te dejará. Él ha prometido que estaría contigo todo el tiempo. Padre, gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno, eres maravilloso, Señor. Eres grande, oh Dios, y tu amor, Señor bendito, está sobre todos tus hijos. Gracias, Señor, por tu deseo, porque yo sé que en tu corazón está el bendecir a mi familia, el bendecirme a mí, Señor, bendecir a tu pueblo, bendecir a tus hijos, Señor. Eso es lo que tú anhelas siempre, oh Dios. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo mostrándome, diciéndome y haciéndose sentir que tú siempre estás a mi lado, Señor. Y que de mi boca puedan salir, Señor amado, palabras de agradecimiento, palabras de bendición. Gracias, Señor, porque tú siempre has estado conmigo. Y que tu plan perfecto, Señor, continúa. Y sigue, Señor, seguirá llevándose a cabo en mi vida. Y yo sé, mi Dios, que aquel que inició la buena obra se encargará de perfeccionarla. En el nombre de Jesús. Amén y amén.